Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenidos a Mujer Es. Esta noche vamos a hablar acerca del divorcio. ¿Cuáles son los tipos que existen, el proceso que se lleva a cabo? Pero sobre todo, esta noche vamos a entender y a conocer cuál es la instancia a la que se debe acudir cuando una persona quiere disolver el vínculo matrimonial. Y a propósito de la elección judicial, vamos a platicar acerca de los jueces que llevan a cabo estos casos, cuáles son sus atribuciones y sus alcances. Así que lo invito a que me acompañen y si le parece bien, comenzamos. Gracias por acompañarnos nuevamente a Mujer Es. Vamos a entrar de lleno con la discusión de nuestro tema esta noche y para ello saludo con muchísimo gusto a Julio César Pastor Herrera. Él es abogado y creador de contenido. Julio César, bienvenido. Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal, Carmen? Qué gusto. El gusto es todo mío estar aquí. Muchas gracias. Oye, con un tema muy importante, relevante, en donde tenemos que transmitir mucha información, la más que nos sea posible en esta media hora. Vamos a hablar del divorcio, que de por sí ya es un tema delicado, sensible para muchas personas, difícil atravesar por todo este proceso, pero para empezar quisiera que me definieras jurídicamente qué es el divorcio. Sí, claro, con mucho gusto. El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial entre dos personas. Es decir, tenemos como tal el matrimonio y cuando el matrimonio llega a su fin, pues naturalmente llega el divorcio. Eso es el divorcio, la disolución del vínculo matrimonial entre dos personas. Ahora es importante mencionar, Julio César, que ya no hay causales, ¿no? Ya no era como antes en donde necesitabas casi la autorización de la otra persona para poderte divorciar y se generó una serie de otros problemas que afortunadamente ya no existen, ¿no? Pero ¿qué tipos de divorcio? Eso sí, hay varios modelos, digamos, ¿nos los podrías explicar? Sí, claro, mira, primero que nada, qué bueno que mencionas que se acabaron las causales porque efectivamente anteriormente teníamos el divorcio necesario, así se le llamaba, sí. Y justamente teníamos que tener causas que estuvieran presentes, como por ejemplo la violencia de un cónyuge a otro, o bien que alguno de los cónyuges tuviera estado de ebriedad constante, por ejemplo. Esto ya se acabó, ya no existe, quedó derogado. Ahora damos paso a diversos tipos de divorcio. Tenemos, por ejemplo, el divorcio incausado. Esto es cuando uno de los cónyuges ya no decida continuar con el vínculo matrimonial, es más que suficiente. No importa la causa, la razón, el motivo, es más que suficiente. Tenemos también el divorcio voluntario o también conocido por mutuo consentimiento. Este se da cuando ambos cónyuges están de acuerdo, están conformes en disolver el vínculo matrimonial. Estos dos divorcios se dan ante un juez de lo familiar, es decir, ante un órgano jurisdiccional. Ahora bien, tenemos el divorcio administrativo. El divorcio administrativo es cuando se da ante el oficial del registro civil, siempre y cuando no se tengan hijos menores de edad o hijos mayores sujetos a tutela y que hayan liquidado, en su caso, la sociedad conyugal. Se va a dar ante una autoridad administrativa, como ya lo comenté, que es el oficial del registro civil, en donde contrajeron matrimonio. Y tenemos finalmente el divorcio notarial. El divorcio notarial, como su nombre lo indica, se tramita ante un notario público y el convenio que se genere se eleva a rango de escritura pública. Sin embargo, déjame comentarte que el divorcio notarial es muy poco utilizado en el Estado de México, a pesar de que es una figura jurídica que está prevista en el Código Civil del Estado de México, pues los ciudadanos no desean hacer uso de esta figura y en su mayoría pues se tramita el divorcio ante un juez de lo familiar o bien ante el oficial del registro civil. Es decir, la persona que desee quitar este vínculo matrimonial tiene que pensar primero qué tipo de divorcio es su caso, ¿no? Es decir, si yo soy la persona que me quiero divorciar, pero a lo mejor mi esposo no o mi esposa no, tiene que ser él encausado, ¿no? Sí, claro. Y si estamos de acuerdo, pues ya es a otro fin, a otra instancia. Ahora, es importante conocer todo esto, Julio, porque estamos ante un proceso en donde tenemos que seleccionar precisamente a esas personas juzgadoras y necesitamos saber exactamente qué hacen, cuáles son sus alcances, sus funciones. En el caso del divorcio, ¿a quién estaríamos seleccionando y qué función tendrían? Fíjate que es bien importante, tenemos elecciones judiciales y vamos a
pues votar por jueces, por magistrados, por ministros, y en este caso pues por jueces de lo familiar. Sí. Los jueces de lo familiar juegan un papel sumamente importante en nuestra sociedad porque son los protectores del derecho familiar, de la familia. Recordemos que la familia pues es la institución más antigua del mundo y la familia pues es lo más importante. Por ello es que los jueces deben conocer temas de derecho familiar, sin duda cuestiones de matrimonio, de divorcio, de hijos, de alimentos, no sé, la pensión alimenticia es un tema que es muy común en la ciudadanía escucharlo, pero poco se entiende a veces porque no se conoce a fondo el tema. De tal manera que en la elección judicial el juez de lo familiar juega un papel muy importante en las propuestas que realiza la ciudadanía. Fíjate que esto que nos dices qué relevante, Julio, porque sí, el juez de lo familiar o jueza de lo familiar es quien va a atender todos estos temas que son sensibles, como la custodia, como la separación de bienes, por ejemplo, que también muchas veces se vuelve algo tortuoso, una guerra, ¿no?, entre la misma familia, entre el esposo y la esposa, quién se queda con quién, en fin, todo eso lo ven estos juzgadores. Ahora, ya estamos en todo este proceso. ¿Qué necesitamos saber nosotros para tomar una decisión? ¿Qué necesitamos en cuanto a información, conocer de nuestros jueces y juezas de lo familiar en el momento de que nosotros tomemos una decisión en todo esto? Sí, es algo bien importante. Por ejemplo, yo les diría a los ciudadanos que en los eventos públicos en donde sus candidatos a jueces de lo familiar se acerquen a ellos, les pregunten si es relevante o no juzgar con perspectiva de género, por ejemplo, si es importante o no velar por el interés superior del menor, que es algo que es un tema muy importante que los jueces siempre deben tener en consideración al momento de resolver, al momento de emitir una sentencia. Tienen que proteger primero al menor. Y eso es muy importante que nos lo comentes porque precisamente esa va a ser la diferencia entre un candidato o candidata y otro. Es decir, qué tanto conocimiento tengan acerca de los temas, qué tanta disposición tengan a este término nuevo que es juzgar con perspectiva de género. Tú nos hablabas del bien superior del menor, que por supuesto es indispensable en cualquier conflicto, ¿no? Priorizarlo. Y si nosotros no lo tenemos claro de a qué juzgador vamos a elegir o cuál es la función que tiene, pues puede ser que ahí haya cierta pues desinformación al respecto, ¿no, Julio? Así es. Por ejemplo, algo que también es importante, el interés simple del menor. ¿En qué consiste esto? Cuando hay un conflicto familiar en donde el menor determina que decide quedarse con el papá o con la mamá, pero no es lo más conveniente, dado que en el proceso el juez se percata de que el padre o la madre pues tienen alguna situación de violencia, alguna situación de adicción, etcétera, y no es lo más conveniente, aunque el menor manifieste que desea quedarse con él, tiene que ponderar porque siempre va a estar por encima el interés superior del menor o del niño. No obstante, también puede considerar las respuestas del menor en su momento a través de la ponderación jurídica que va a realizar el juez de lo familiar, de tal manera que el juez de lo familiar tiene, como lo vuelvo a comentar, un papel muy importante dentro de la sociedad. No es cosa menor elegir a un juez familiar que va a resolver estos temas tan delicados como tú atinadamente lo comentas, en temas de guarda y custodia, en temas de pensión alimenticia, en temas de régimen de convivencia. Vemos que el régimen de convivencia es un tema que muchas veces lastima a los menores. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a convivir con sus padres y en el momento en el que llega la disolución del vínculo matrimonial y se ven pues obligados a convivir tanto tiempo con la mamá, tanto tiempo con el papá, pues es complicado para ellos. Sí, lleva todo un proceso para los niños y lo principal es que tanto los juzgadores o juzgadoras como las familias ponderen al menor, que es lo que se debe proteger por sobre todas las cosas. Ahora, ¿cómo se va o cómo la gente puede saber cuáles son los juzgadores de lo familiar que van a seleccionar? ¿Es por distrito judicial? ¿Nos podrías explicar esto, Julio? Sí, claro. Fíjense que en las boletas electorales vamos a tener que poner mucha atención porque se rompe el esquema tradicional de votar a través de un tache, a través de un circulito, a través de una carita feliz, como muchas personas incluso lo llegan a hacer. Este esquema ya no es así, al menos no en la elección judicial, y recordar que ahora tendremos apartados en donde vamos a elegir
candidatos, candidatos a algún cargo de elección judicial y candidatas. Entonces ahora vamos a tener identificados por número a los candidatos y a las candidatas y estarán representados también por la letra P, la letra P y la E, la letra P y la L, la letra P y la J, y esto quiere decir Poder Ejecutivo, Poder Legislativo o Poder Judicial, de tal manera que nosotros tenemos esa libertad de elegir a los candidatos o a las candidatas de nuestra preferencia, previamente haber escuchado sus propuestas y cuál es su forma de pensar respecto a temas, por ejemplo, familiares. Claro, que decíamos, por ejemplo, en el tema que nos ocupa hoy, que es el divorcio, que son los hijos, que son, vaya, el futuro, ¿no?, en manos de un juez o de una jueza, y por eso es que tenemos que tener mucho, pues, información, cuidado, darnos a la tarea realmente de investigar, de preguntar, de indagarles a todos esos candidatos y candidatas qué es lo que están proponiendo en la materia. Ahora, en ese sentido para informarle a la ciudadanía, Julio, ¿tú qué recomendarías hacer? ¿Buscarlo por el distrito que nos corresponde en cuanto a los juzgadores de lo familiar? Es un tema complicado, es un tema complejo, porque la mayoría de las personas no están familiarizadas justamente con estos temas y es importante comentarle a la ciudadanía que nuestro querido estado pues se divide por distritos judiciales. Entonces, no en todos los municipios vamos a tener juzgados, órganos jurisdiccionales. Tenemos distritos judiciales en donde en algunos municipios tenemos la cabecera de esos distritos judiciales. Entonces tenemos que poner mucha atención qué materias se están trabajando en estos edificios judiciales, estos distritos judiciales, para poder elegir. No obstante, los mismos candidatos, las mismas candidatas acudirán a nuestros domicilios, a las plazas públicas, justamente para dar a conocer sus propuestas. Creo que también algo que es recomendable que la ciudadanía le pueda preguntar a sus candidatos es cómo se conforma un expediente, saber si saben o no cómo se conforma un expediente, cómo se inicia, porque no es lo mismo dar a conocer una propuesta que realmente saber cómo se conforma un expediente y poder llegar a una sentencia. Y que la gente cuestione, ¿no? Porque a veces en las campañas estamos acostumbrados a escuchar al otro qué nos tiene que decir, qué nos tiene que ofrecer, cuáles son estas propuestas, pero pocas veces los cuestionamos y me parece que esto que tú estás tocando es fundamental porque va a ser una oportunidad única para que nosotros como ciudadanos cuestionemos a todos nuestros candidatos, decir qué nos ofrecen, qué importancia tiene para ustedes ciertos temas y de esa manera poder tomar una decisión informada. Déjame hacer una pausa, Julio, pero vamos a seguir platicando acerca de este tema. Estamos hablando del divorcio en el marco de todo este proceso de la elección judicial. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Mujer Es. Estamos hablando del divorcio y antes de irnos a la pausa, bueno, pues ya hablábamos de los tipos de divorcio que hay, pero bueno, que no hay causales, por ejemplo, y que ahora pues basta con que una persona quiera disolver el matrimonio para que así sea. Pero después de la separación, que en una primera instancia se da, viene todo un proceso, que es quién se va a quedar con la custodia de los niños, cuál va a ser la pensión que se le va a otorgar, el régimen de convivencia, es decir, viene todo, Julio, un proceso complicado para las familias que se tienen que poner de acuerdo en un convenio y de no ser así, que no lleguen a un acuerdo ellos, entonces ya entra, digamos, por la vía legal. ¿Qué se sigue en este proceso? Así es muy importante comentar que cuando dos personas ya no están de acuerdo en continuar con su matrimonio, lo natural es el divorcio y ya habíamos comentado que, bueno, existen diferentes clases de divorcio, pero en este caso, como atinadamente lo comentas, viene el tema de los hijos, que es lo más importante para la familia y en este caso viene pues temas de guarda y custodia, vienen temas de pensión alimenticia y vienen temas de régimen de convivencia, tres aspectos importantísimos que ahora los candidatos y candidatas al Poder Judicial de las entidades federativas pues tienen que tener en cuenta y tienen que conocer muy bien. Claro. ¿Por qué es importante que lo conozcan bien, Julio?
Es importante porque, como lo comento, la familia es la base de la sociedad y es importante porque depende de qué, de los conocimientos que ellos tengan para poder resolver, para poder emitir una sentencia conforme a derecho y, muy importante, conforme también a los tratados internacionales, porque es algo que también las y los candidatos tienen que conocer, los tratados internacionales que protegen los derechos humanos. Por ejemplo, no solamente conocer la Constitución, no solamente conocer la norma civil, la norma familiar, sino también los tratados internacionales, porque hay muchos criterios contenidos ahí que también tienen que aplicarse en asuntos familiares. Ahora, Julio, entiendo que lo principal en una separación, y ya lo hemos hablado durante todo el programa, es resguardar a los niños, que son, pues sí, los más afectados de este proceso difícil, muchas veces necesario y lo mejor incluso para ellos. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de la custodia, de la pensión? ¿Qué le corresponde a cada quien? ¿Qué obligaciones tendría entonces el padre, la madre? ¿Cómo lo estipula la ley? Ok. Como lo había comentado, se llega al divorcio y en el divorcio vamos a también tener que tener un convenio en donde le vamos a indicar al juez cómo nos estamos organizando. En el caso, por ejemplo, de un divorcio voluntario, por poner un ejemplo, cómo nos estamos organizando en cuanto a la guarda y custodia. Es decir, ejemplo, la mamá dice, yo voy a ejercer la guarda y custodia del menor, y entonces el padre va a tener la obligación de brindarle la pensión alimenticia al menor, que no debe de ser menos del 40% de su sueldo. Entonces eso es muy importante, la norma familiar ya lo contempla de esta manera. ¿Y qué incluye la famosa pensión alimenticia? Porque entendemos como alimentos, pues la mayoría de las personas entiende como comida, y realmente es más que eso. Los alimentos contemplan la comida, contemplan la educación, contemplan el vestido, el calzado y, muy importante, la atención médica. Eso es algo que también se tiene que contemplar y que muchas veces se olvida. Entonces la pensión alimenticia no debe ser menos del 40% y también establecer un régimen de convivencia, es decir, qué días va a convivir con uno de sus padres, qué días con el otro, en qué horario va a llegar por él, en qué horario lo va a regresar a su casa, en fechas de Navidad, de Año Nuevo, de vacaciones, con quién va a convivir. Por eso comentaba que es un tema muy delicado para los menores, porque no están acostumbrados naturalmente a convivir de esta manera. Ellos quisieran tener a sus padres, pues, naturalmente juntos. Claro. Oye, y en el mejor de los casos, Julio, que tú nos estás pintando un escenario en donde ambos están de acuerdo, se sientan y dicen, bueno, pues tú en las vacaciones, mitad de semana, o a lo mejor la mamá dice, bueno, yo no tengo ningún problema en que convivas diario, ¿no? Vamos a hacer una custodia lo mejor para el niño, pero ¿qué pasa? Y que sucede mucho y tú lo has de ver, cuando no es así. Es decir, cuando están ya en pleito ambos y entonces nos vamos a una lucha legal, ¿ahí qué situación ocurre? Fíjate que es muy importante que comentas esto porque cuando tenemos un tema de que no hay conformidad, no hay acuerdos y es un eterno debate, pues se tiene que someter obviamente a un órgano jurisdiccional, es decir, hay un convenio que la otra parte no aprueba, que no está de acuerdo, y en este sentido el juez tendrá que resolver conforme a diversos argumentos, diversas pruebas que se aporten, es decir, ¿qué va a alegar, por ejemplo, uno de los cónyuges? Que la mamá lo violenta. Que la mamá no le pone el cuidado debido como tiene que ser, y entonces se tendrá que llamar también incluso al menor en presencia de un psicólogo, por ejemplo, un perito en psicología, para que el menor exprese lo que siente, exprese cómo lo trata la mamá, cómo lo trata el papá, y con base en esto, entre tantas cosas, el juzgador de lo familiar tendrá que resolver ponderando el interés superior del menor sobre, entre otras cosas. Y son importantes las pruebas, ¿no? Que aporte tanto el papá como la mamá al respecto, ya en un juicio. Ahora, si bien lo que se busque, lo que la ley busca es ser equitativos, no poner la balanza ni del lado del papá ni de la mamá, siempre velando con los hijos. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el caso de la pensión, que es tan importante? Decir, tú es para el niño y muchas mujeres dicen, a mí también me tiene que dar pensión. ¿En qué caso sí y en qué caso no? La pensión no únicamente es para los hijos, sino también para la otra persona. Muy importante esta pregunta, qué bueno que lo dices, porque naturalmente ambos cónyuges, pues bueno, por lo regular trabajan, pero cuando uno de los dos, y aquí quiero hacerlo mucho el énfasis en que no necesariamente tiene que ser la mujer, puede ser el hombre, puede ser, bueno, respetando a todas las personas, puede ser cualquier persona. Y en este caso
tiene que concurrir a las siguientes causales: que se haya dedicado a las labores del hogar, a la administración del hogar y al cuidado de los hijos. Si esto está presente, el juzgador familiar va a ponderar para que se le pueda dar una pensión alimenticia también al cónyuge que está en desproporcional en esta situación. Pero fíjate, hace rato tú decías, hay que ver qué juzgadores están juzgando con perspectiva de género. Yo leí un artículo, por ejemplo, en esto que tú hablas, en donde ambos padres trabajan, pero un juez que juzga con perspectiva de género va a decir, bueno, tanto el papá como la mamá trabajan, pero en este caso la mamá se considera también el trabajo que hace después de su vida laboral. Es decir, a lo mejor trabaja de 9 a 2, y después de las 2 de la tarde, toda su tarde y parte de la noche es para el cuidado de los hijos. Entonces, un juzgador con perspectiva de género va a tomar eso como parte también de la aportación que está haciendo al cuidado de los menores y va a dar un fallo completamente diferente al decir, como ella trabaja y yo trabajo, pues no nos toca lo mismo, ¿no? Y no mereces más. Pero, vaya, ella está haciendo una doble jornada laboral. Justamente lo que comento, juzgar con perspectiva de género es un tema bien importante y que tienen que tener mucho cuidado los nuevos juzgadores familiares, y que es importante que la ciudadanía lo cuestione si su candidato está de acuerdo en juzgar con perspectiva de género, porque si les dice que no, pues creo que ahí hay un foco rojo que hay que tener muy en cuenta. Entonces, esto también viene de los tratados internacionales que protegen a los niños, que protegen este tipo de temas y que los tienen que conocer porque ahí están presentes. Claro. Ahora, Julio, en el caso de haberse casado bajo el régimen de separación de bienes, se disuelve el matrimonio y entonces se entiende que cada quien lo suyo. ¿Es así o en qué casos no hay que confiarnos porque no funcionaría de esa manera? El tema del régimen de separación de bienes pareciera que es muy sencillo, que es muy obvio. Cuando llega la disolución del vínculo matrimonial y no hay una sociedad conyugal que liquidar, pues se entiende que, como tú lo comentas, cada quien lo suyo, lo tuyo tuyo, lo mío mío, y se acabó. Pero en este caso, cuando uno de los cónyuges hizo más que otro, es decir, tiene más bienes, hizo más patrimonio que otro, la norma protege al cónyuge que no tiene los mismos bienes que él o que no hizo bienes simplemente. En este caso, se le puede dar hasta el 50% de los bienes de la persona que sí hizo patrimonio. Y así lo establece la norma. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Pues que ambos pues hagan bienes, que ambos hagan patrimonio. Y como yo lo he comentado en ocasiones anteriores, cuando se casan por el régimen de separación de bienes, si tú le deseas hacer un regalo a tu cónyuge, naturalmente va a ser de él. Si tú le regalas algo, pues no se lo puedes quitar. Y eso estás consciente de que va a ser de él, que va a tener, ejemplo, un automóvil. Le vas a regalar un automóvil a tu pareja, a tu esposa, y no se lo vas a quitar porque la factura ya está a nombre de esa persona. Entonces, tú tienes que estar consciente que eso ya es de tu esposa, que eso ya es de tu esposo, pero la norma indudablemente protege al que no ha hecho la misma proporción de bienes. Y en el caso, cuando hay hijos, Julio, ahí cómo aplica la situación. Porque muchas mujeres tienen esa cuestión, ¿no? Es decir, no me divorcio o no me voy porque ¿a dónde? Si todos los bienes son de él, la casa es de él, ¿a dónde me voy yo con los niños, por ejemplo? En esa situación. La norma sin duda los protege. La norma sin duda los protege porque, como lo acabo de comentar, cuando hay una sociedad conyugal, pues se tiene que liquidar esa sociedad conyugal. Es decir, las sociedades conyugales son los famosos bienes mancomunados, para que se pueda entender. En otras palabras, cada quien, todo lo que tenemos es nuestro. Lo tuyo es mío y lo mío es nuestro. Entonces, en ese sentido se resume la sociedad conyugal. Se tiene que liquidar, pero el juzgador de lo familiar nunca va a dejar desprotegido al cónyuge y mucho menos al menor en este sentido. Entonces, el menor va a tener derecho a lo que es la pensión alimenticia, y el cónyuge, la cónyuge que esté obviamente dedicada o dedicado a las labores del hogar, a la administración del hogar, cuidado de los hijos, también va a tener derecho a una pensión alimenticia cuando así se acredite, desde luego. Ahora, tu recomendación como abogado en todos estos temas, porque, bueno, va de la mano con un sufrimiento a lo mejor de la misma familia, de los hijos. ¿Qué nos recomiendas hacer cuando nos vamos a enfrentar a todo este proceso o que ya estamos dentro para que sea lo mejor para todos? Yo creo que siempre apelar a la comprensión, apelar a la voluntad
porque creo que cuando hay voluntad las cosas fluyen de manera más rápida, no hay tanto debate, no hay tanto problema. Y esto lo vemos en un divorcio voluntario, por ejemplo, cuando ambos están de acuerdo. Y cuando no están de acuerdo, pues estar conscientes de qué hizo cada una de las personas para que esto sea de manera más ágil y no haya tanto problema. Puedo recomendar incluso quizá un acompañamiento psicológico por parte de un especialista que pueda estar durante el divorcio, durante la separación. Y que incluso se recomienda cuando hay menores, ¿no? A la par de toda la separación, llevarlo a los niños con alguien que les explique en su idioma, en su lenguaje, que ellos comprendan por qué se está dando este cambio en su vida y que los acompañen para que ellos no sufran después de un efecto traumático como puede ser una separación. Julio César, no sabes cuánto te agradezco que hayas estado con nosotros esta noche, pero me gustaría que nos regalaras pues tu conclusión acerca de todo este tema. Ya lo hablamos mucho, el tipo de divorcio nos has hecho entenderlo bastante bien y sobre todo vincularlo con esta elección porque es una oportunidad única de conocer a nuestros juzgadores que van a llevar este proceso. No, al contrario, el agradecido soy yo, Carmen, gracias por la invitación y pues bueno, estamos con mucho gusto. Concluimos que el divorcio es un proceso que naturalmente viene después de que dos personas ya no están de acuerdo, ya no están conformes, ya no están a gusto en una relación de matrimonio, pero que lo más importante siempre van a ser los hijos y que los hijos siempre van a estar por encima de cualquier separación. Coincido en que la confianza, en que la comprensión y la voluntad son los factores que deben acompañar en estos procesos. Y la información, ¿verdad? Siempre estar bien informados. Muchas gracias, Julio César. Gracias. Ven de nuevo a Mujer Es. Con todo gusto. Con otros temas que seguramente estaremos tocando a lo largo de las semanas, pero bueno, hoy se nos terminó el tema. Recuerde, como decía Julio César, lo más importante siempre son los menores, los chiquitos. Ellos tenemos que cuidarlos, protegerlos, abrazar nuestra infancia. Lo veo la siguiente semana en otro tema de Mujer Es. Gracias, que pase bonita noche.